En las sombras de la California de finales de los años 60, cuando el movimiento hippie predicaba paz y amor, un depredador acechaba en la oscuridad. Un asesino que no solo quitaba vidas, sino que jugaba con la policía, los medios y la sociedad entera. Un hombre que convirtió el terror en un juego macabro y que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia criminal estadounidense. Su nombre, el asesino del Zodíaco. Durante años, aterrorizó el norte de California, enviando cartas cifradas, burlándose de las autoridades y dejando un rastro de víctimas que nunca encontraría justicia. Pero, ¿quién era realmente? ¿Por qué nunca fue capturado? Y lo más inquietante de todo, ¿sigue vivo? Hoy desentrañaremos cada detalle de esta oscura historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es completamente real. Acto 1. Los primeros asesinatos. El primer ataque, Lake Herman Road, 20 de diciembre de 1968. Todo comenzó en una fría noche de diciembre de 1968, en un lugar apartado conocido como Lake Herman Road, en las afueras de Vallejo, California. Era un área aislada, popular entre las parejas jóvenes que buscaban privacidad. Esa noche, dos adolescentes, Betty Lou Jensen de 16 años y David Faraday de 17, habían ido allí en su primera cita. Alrededor de las 11 de la noche, un vehículo se detuvo cerca del auto de los jóvenes. Lo que sucedió después fue brutal y sin sentido. El asesino les ordenó salir del vehículo. David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Betty lo intentó huir desesperadamente, pero el asesino la persiguió y le disparó 5 veces por la espalda mientras corría. Cayó a solo 8 metros del auto. No hubo robo. No hubo agresión sexual. Solo muerte fría y calculada. La policía quedó desconcertada. ¿Qué tipo de persona haría algo así sin ningún motivo aparente? No tenían pistas, no había testigos, y el caso parecía destinado a quedarse sin resolver. Pero esto era solo el comienzo. Blue Rock Springs, el patrón se repite, 4 de julio de 1969. 6 meses después, el 4 de julio de 1969, la historia se repitió de forma escalofriante. Otra pareja joven, Michael Mageau de 19 años y Darlene Ferrin de 22, estaban estacionados en el estacionamiento de Blue Rock Springs, a solo 4 kilómetros del primer ataque. Alrededor de la medianoche, un coche se acercó. Inicialmente se alejó, solo para regresar minutos después. Se estacionó directamente detrás del vehículo de la pareja. Un hombre salió con una linterna poderosa, cegando a las víctimas. Sin decir una palabra, abrió fuego con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Michael fue alcanzado en la cara, cuello y rodilla. Darlene recibió múltiples disparos en la espalda y brazos. El asesino se alejó brevemente, pero entonces escuchó los gemidos de Michael. Regresó y disparó 2 veces más a cada víctima antes de huir definitivamente en su vehículo. Michael sobrevivió milagrosamente, aunque quedó gravemente herido. Darlene Ferrin murió camino al hospital. La primera llamada del Zodíaco. Pero aquí es donde la historia da un giro aterrador. 40 minutos después del ataque, la policía de Vallejo recibió una llamada telefónica. Una voz masculina, calmada y escalofriante, declaró: "Quiero reportar un doble asesinato. Si van una milla al este en Columbus Parkway hacia el estacionamiento público, encontrarán a los niños en un autocafé. Fueron disparados con una pistola de 9 milímetros. Yo también maté a esos niños el año pasado. Adiós". La línea se cortó antes de que el operador pudiera rastrear la llamada. Más tarde se descubrió que la llamada se había hecho desde una cabina telefónica a pocas calles del Departamento de Policía de Vallejo. El asesino no solo estaba matando, estaba jugando. Y acababa de anunciar su presencia al mundo. Acto 2. Las cartas cifradas y el terror mediático. Primera carta, 1 de agosto de 1969. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos del área de la Bahía de San Francisco recibieron cartas casi idénticas. El Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Cada carta estaba escrita a máquina y venía acompañada de 1/3 de un mensaje cifrado de 408 caracteres. El contenido de las cartas era escalofriante.
El remitente se atribuía los asesinatos de Lake Herman Road y Blue Rock Springs, proporcionando detalles que solo el asesino podría conocer: el tipo de munición utilizado, la posición de los cuerpos, detalles específicos sobre la ropa de las víctimas. Pero lo más inquietante era la demanda. Las cartas cifradas debían publicarse en la portada de cada periódico, o el asesino prometía salir a matar nuevamente durante un fin de semana, matando a una docena de personas. Los periódicos publicaron los cifrados. El nacimiento del Zodíaco. El 4 de agosto, otra carta llegó al San Francisco Examiner. Esta vez, el remitente se identificaba por primera vez. Querido editor, esta es el Zodíaco hablando. Así nació el nombre que aterrorizaría a California. El símbolo de un círculo con una cruz, representando el zodiaco astrológico, se convertiría en su firma distintiva. Descifrando el código de 408 caracteres. El 8 de agosto de 1969, una pareja de maestros de Salinas, California, Donald y Betty Arde, lograron descifrar el código de 408 caracteres. Lo que revelaba era perturbador. El mensaje decía, en esencia, que al asesino le gustaba matar porque era muy divertido. Afirmaba que era más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre era el animal más peligroso de todos. Lo más escalofriante, el asesino creía que sus víctimas se convertirían en sus esclavos en la otra vida, acumulando seguidores para el más allá. No había arrepentimiento. No había remordimiento. Solo el placer de un depredador que se regocijaba en su propia maldad. Lake Berrayesa, el ataque con disfraz, 27 de septiembre de 1969. El siguiente ataque fue diferente, más elaborado y planificado. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell de 20 años y Cecil Shepard de 22 estaban disfrutando de un picnic tranquilo en las orillas del lago Berrayesa, en el condado de Napa. Era un día soleado y cálido, perfecto para una tarde romántica. Alrededor de las 4:30 de la tarde, un hombre emergió de los árboles. Pero este no era un hombre común. Llevaba un elaborado disfraz, una capucha negra sobre su cabeza con el símbolo del zodiaco pintado en blanco en el pecho. Gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos. En sus manos sostenía una pistola. Con voz monótona y mecánica, les dijo que era un prisionero fugitivo que necesitaba su auto y dinero para ir a México. Brian intentó mantenerse calmado, cooperando con el hombre. El asesino les ordenó acostarse boca abajo y los ató con cuerdas de plástico. Entonces, sin previo aviso, sacó un cuchillo de caza. Brian rogó por sus vidas, pero el zodiaco no escuchaba. Apuñaló a Brian 6 veces en la espalda. Cecilia intentó defenderse mientras gritaba, pero fue apuñalada 10 veces con una violencia brutal y salvaje. El asesino entonces caminó calmadamente hacia el auto de Brian, sacó un marcador negro y dibujó el símbolo del zodiaco en la puerta del auto, junto con las fechas de sus crímenes anteriores y este nuevo ataque. Milagrosamente, Brian sobrevivió. Cecilia luchó durante 2 días en el hospital, pero finalmente sucumbió a sus heridas. El asesinato de Paul Stine, 11 de octubre de 1969. 2 semanas después, el zodiaco cambió su modus operandi una vez más. El 11 de octubre de 1969, en San Francisco, el taxista Paul Stine de 29 años recogió a un pasajero en Union Square. El destino era el Presidio X, un vecindario residencial tranquilo. Cuando llegaron a la intersección de Washington y Cherry Street, el pasajero disparó a Stine en la parte posterior de la cabeza con una pistola de 9 milímetros. El asesino entonces hizo algo particularmente macabro, desgarró un pedazo de la camisa ensangrentada de Stine. Tomó la billetera del taxista y huyó a pie hacia el cercano Presidio Park. 3 adolescentes que estaban cerca vieron al asesino limpiando el taxi y llamaron a la policía. Desafortunadamente, debido a un error de comunicación en el despacho policial, los oficiales buscaban a un hombre afroamericano, cuando los testigos habían descrito a un hombre blanco. 2 oficiales de policía patrulleros, Don Fouke y Eric Zelms, pasaron junto a un hombre blanco caminando tranquilamente por la calle. El hombre les saludó con un gesto de cabeza. Los oficiales continuaron, sin saber que acababan de pasar junto al asesino del zodiaco. Más cartas y pruebas macabras. Días después del asesinato de Stine, el San Francisco Chronicle recibió otra carta del zodiaco. Incluía un pedazo de la camisa ensangrentada de Paul Stine como prueba.
En la carta, el asesino se burlaba de la policía, describiendo con precisión cómo había matado al taxista. Incluso mencionó que los oficiales de policía lo habían visto, pero lo dejaron ir. Se reía de su incompetencia. Acto 3. El terror se expande. Amenazas masivas y el Código 340. En noviembre de 1969, el Zodíaco envió una carta amenazando con hacer estallar un autobús escolar lleno de niños. Describió cómo colocaría una bomba conectada a un cronómetro que se activaría cuando el autobús pasara por baches en el camino. La carta incluía un diagrama técnico de la bomba. Aunque los expertos determinaron que el diseño probablemente no funcionaría, la amenaza causó pánico generalizado en el área de la bahía. Los autobuses escolares comenzaron a ser escoltados por la policía, y los padres vivían con terror constante. El 8 de noviembre, envió otra carta con un nuevo cifrado, el famoso código Z340, compuesto de 340 caracteres. A diferencia del primero, este código resistiría todos los intentos de descifrarlo durante 51 años. ¿Más víctimas? El Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas en sus cartas, pero la policía solo pudo confirmar definitivamente 5 víctimas mortales y 2 sobrevivientes de sus ataques conocidos. David Faraday y Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Michael Mageau sobrevivió, a Cecil Shepard, Brian Hartnell sobrevivió, a Paul Stine. Pero había otros casos sospechosos. ¿Eran realmente obra del Zodíaco? Cherry Jobates, 30 de octubre de 1966, una estudiante universitaria de 18 años fue brutalmente apuñalada y asesinada en Riverside, California. Meses después, el periódico local recibió cartas firmadas con la inicial Z que se atribuían el asesinato. Aunque algunos investigadores creen que fue una víctima temprana del Zodíaco, nunca se confirmó definitivamente. Kathleen Jones, 22 de marzo de 1970, una mujer embarazada que conducía con su bebé fue supuestamente secuestrada por un hombre que fingió ayudarla con problemas de su auto. La condujo durante horas por carreteras oscuras antes de que ella pudiera escapar. Más tarde identificó al Zodíaco a partir de su retrato compuesto, pero el caso nunca se vinculó oficialmente. La última carta confirmada, 1974. Las cartas del Zodíaco continuaron llegando esporádicamente hasta 1974. En total, envió al menos 20 cartas confirmadas a periódicos y a la policía, aunque algunas cartas posteriores son disputadas por los expertos en cuanto a su autenticidad. Su última carta confirmada llegó en enero de 1974, al San Francisco Chronicle. En ella, hacía referencia a la película El Exorcista y firmaba con su habitual me = 37, SFP de = 0. Después de eso, silencio. El asesino del Zodíaco simplemente desapareció. Acto 4. La investigación y los sospechosos. La descripción del asesino. A partir de los testimonios de los sobrevivientes y testigos, la policía elaboró un perfil del Zodíaco. Hombre blanco entre 25 y 35 años en 1969, aproximadamente 1.75 - 80 metros de altura, peso estimado entre 90 a 100 kilogramos, constitución robusta, cabello castaño, posiblemente pelirrojo, voz descrita como monótona, posiblemente disfrazada, caminaba con un paso distintivo, ligeramente tambaleante, inteligente, metódico y organizado, conocimiento de cifrados y criptografía, posiblemente con conocimientos militares o de policía. Los retratos compuestos fueron distribuidos ampliamente, pero nunca llevaron a una captura. Los principales sospechosos. A lo largo de las décadas, múltiples sospechosos han sido investigados intensamente. Arthur Leigh Allen, 1933 a 1992, el sospechoso más famoso. Allen era un maestro de escuela y técnico de la Armada que vivía en Vallejo. Fue señalado por un amigo que afirmó que Allen había hablado sobre llamarse a sí mismo Zodíaco y cazar humanos antes de que los asesinatos ocurrieran. La evidencia contra Allen era circunstancial pero inquietante. Llevaba un reloj Zodiac, fue despedido de su trabajo por conducta inapropiada con niños. Su escritura se parecía superficialmente a las cartas del Zodíaco, vivía cerca de los lugares de los crímenes, no tenía coartada sólida para las fechas de los asesinatos. Sin embargo, su ADN no coincidió con el ADN parcial recuperado de los sellos de las cartas. Su escritura fue excluida por expertos. Sus huellas dactilares no coincidieron con las encontradas en la escena del crimen. Destine pasó múltiples pruebas de polígrafo, aunque luego se cuestionó la fiabilidad de estas pruebas.
Allen murió en 1992 de un ataque cardíaco, llevándose sus secretos, si los tenía, a la tumba. Richard Gaikowski, un periodista que trabajaba cerca de San Francisco durante los asesinatos. Su voz supuestamente coincidía con las grabaciones de las llamadas del Zodíaco. Tenía antecedentes de violencia y comportamiento errático. Lawrence Kane, un hombre con antecedentes de agresión sexual que vivía en el área y fue identificado por la víctima Kathleen Jones en una rueda de reconocimiento. Sufrió una lesión cerebral que podría haber afectado su comportamiento. Murió en 2010. Earl Van Best Jr., propuesto por su propio hijo en un libro de 2014. Era un criminal convicto con rasgos que coincidían con algunas descripciones del Zodíaco. La evidencia es en gran medida circunstancial. Gary Francis Poste, en 2021, un grupo de investigadores privados llamado Case Breakers afirmó haber identificado a Poste como el Zodíaco. Poste era un criminal violento que murió en 2018. El grupo presentó evidencia forense y testigos, pero el FBI y la policía de San Francisco no han confirmado sus afirmaciones. Avances tecnológicos modernos. El código Z340 resuelto, diciembre de 2020. En un momento histórico, después de 51 años, el código Z340 fue finalmente descifrado en diciembre de 2020 por un equipo de 3 criptoanalistas, David Oranchak, Hal Van Eyck y Sam Blake. Utilizaron software sofisticado y técnicas modernas de descifrado. El mensaje decía: espero que se estén divirtiendo mucho intentando atraparme. Eso no fue yo en el programa de televisión. Lo que me da más satisfacción es cuando la gente muere por mi mano. Es mejor que matar animales porque el hombre es el animal más peligroso de todos. El mensaje confirmaba lo que muchos sospechaban: el Zodíaco disfrutaba el juego del gato y el ratón, y mataba por placer puro. Análisis de ADN. En años recientes, los avances en tecnología de ADN han reavivado la esperanza de resolver el caso. En 2018, investigadores utilizaron genealogía genética, la misma técnica que llevó a la captura del Golden State Killer, para intentar identificar al Zodíaco. Se recuperaron muestras de ADN de los sellos y solapas de los sobres de las cartas del Zodíaco. Sin embargo, la contaminación de la evidencia a lo largo de décadas y la posibilidad de múltiples fuentes de ADN han complicado el análisis. Hasta la fecha, no se ha hecho un anuncio oficial de identificación a través de ADN. Acto 5. Teorías y el legado del terror. ¿Por qué nunca fue capturado? Esta es la pregunta que ha atormentado a investigadores durante más de 50 años. Varias teorías intentan explicarlo. Teoría 1. Murió o fue encarcelado poco después de su último crimen. Esto explicaría por qué las cartas cesaron abruptamente en 1974. Quizás murió en un accidente, se suicidó, o fue encarcelado por otro crimen completamente diferente. Teoría 2. Se mudó o se retiró voluntariamente. El Zodíaco pudo haber dejado el área de la bahía o simplemente decidió detener sus actividades antes de ser capturado. Algunos asesinos en serie experimentan agotamiento o cambios de vida que terminan su racha de crímenes. Teoría 3. Los errores de la investigación. La tecnología forense de los años 60 y 70 era primitiva comparada con los estándares actuales. La comunicación entre diferentes jurisdicciones policiales era deficiente. Evidencia crucial pudo haberse perdido o contaminado. Teoría 4. Nunca fue quien dijo ser. Algunos investigadores creen que el Zodíaco pudo haber exagerado su cuenta de víctimas y que fue responsable de menos asesinatos de los que reclamó. Esto habría reducido las pistas disponibles. El impacto cultural. El asesino del Zodíaco se ha convertido en una figura infame en la cultura popular estadounidense. La película de 2007, Zodiac, de David Fincher llevó el caso a una nueva generación. Innumerables libros, documentales y podcasts han explorado el misterio. El símbolo del Zodíaco se ha convertido en icónico, apareciendo en todo, desde camisetas hasta videojuegos. Ha inspirado personajes de ficción en películas, series de televisión y cómics. Pero detrás del morbo cultural, hay víctimas reales y familias que nunca han obtenido justicia. Las víctimas, nunca olvidadas. Es crucial recordar que esto no es solo un misterio intrigante o un rompecabezas para resolver. Hay personas reales cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas. Betty Lou Jensen, solo 16 años, nunca llegó a cumplir sus sueños. David Faraday, 17 años, asesinado en su primera cita. Darlene Ferrin, de 22 años, dejó atrás a una hija pequeña. Cecelia Shepard, 22 años,
Estudiante universitaria con toda una vida por delante, Paul Stine, 29 años, un taxista trabajador solo tratando de ganarse la vida. Y los sobrevivientes, Michael Mageau y Brian Hartnell, que cargan con traumas físicos y psicológicos de por vida. El asesino del Zodiaco representa uno de los misterios criminales más desconcertantes del siglo XX. Durante un breve periodo de terror entre 1968 y 1969, cambió para siempre la forma en que la sociedad veía la seguridad pública. Introdujo el concepto del asesino en serie que busca publicidad, que convierte el crimen en espectáculo mediático. Fue uno de los primeros en usar cifrados complejos, desafiando a la policía y al público a resolver sus acertijos macabros. Demostró cómo un solo individuo podía aterrorizar a toda una región y evadir a las autoridades a pesar de múltiples testigos y evidencia. Hoy, más de 50 años después, los departamentos de policía de San Francisco, Vallejo, Napa y Solano mantienen el caso abierto. Siguen llegando pistas y teorías. Los avances en tecnología de ADN y análisis forense mantienen viva la esperanza de que algún día, finalmente, se revele la identidad del Zodiaco. ¿Era Arthur Leigh Allen? ¿Gary Poste? ¿Alguien completamente diferente que nunca estuvo en el radar de las autoridades? ¿Sigue vivo, ahora un anciano viviendo con el peso de sus crímenes? ¿O murió hace décadas, llevándose su identidad a la tumba? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que en algún lugar de California, en esas mismas carreteras oscuras donde cazó a sus víctimas, el misterio persiste. El asesino del Zodiaco se ha convertido en parte de la mitología oscura estadounidense, un recordatorio de que a veces, el mal simplemente desaparece, dejándonos solo con preguntas sin respuesta y una inquietante sensación de que la justicia no siempre prevalece. El caso del asesino del Zodiaco permanece abierto. Si tienes cualquier información, contacta al Departamento de Policía de San Francisco o al FBI. Porque en algún lugar, quizás, alguien sabe la verdad. Y las víctimas merecen que finalmente se cuente.